Hola, hemos llegado al día martes. Espero que te encuentres bien. Eh, Dios mediante seguiremos bien y tomando la clase de historia. Espero que te esté gustando. Estamos terminando la unidad. Hemos estado hablando acerca del porfiriato, aunque la unidad en general abarcó el periodo del siglo XIX mexicano, que va propiamente desde 1810 hasta 1910. Es un siglo propiamente para nosotros. Este, pues hemos estado viendo muchas cosas, tanto de la política internacional, las guerras, las cuestiones nacionales, y llegamos a la sección de arte y llegamos a la sección de cultura. Ánimo, si no has estado entregando tu tarea, yo te invito a que a que lo hagas. Quité la tarea esa de lectura semanal con investigación porque sé que a lo mejor estás ya sobresaturado de tareas, entonces la vamos a olvidar, pero haz tu tarea diaria, nada más es ver el video, checar los apuntes, contestar las preguntas y eso es todo. Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis alumnos, que tú, Señor, les ayudes, les animes, les fortalezcas, cuides de sus papás, les ayudes también a ellos y les des fuerzas en este tiempo difícil y sabiduría para poder dirigir sus hogares en medio de las circunstancias que nos ha tocado ver. Bendice a mis alumnos, guárdales, dales también confianza y esperanza de que esto va a culminar bien y que podrán graduarse y entrar a la preparatoria a su debido tiempo. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis alumnos y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta clase vamos a ver un poco de la pintura y van a venir unas preguntas solamente de la sección de pintura y después voy a tomar un poquito de tiempo para hablar de la fotografía. De eso no va a haber preguntas, era parte de la tarea que quería que ustedes hicieran, pero lo vamos a ver así a grosso modo de lo que la importancia de la fotografía en la historia. Y bueno, cuando México obtuvo su independencia, acuérdate de 1821, acuérdate de 1810, no es la fecha de la independencia de México, es 1821. En aquel momento, la mayoría de los pintores mexicanos estudiaban en la Real Academia de San Carlos. Acuérdate que en la época novohispana muchas instituciones de nuestro país tenían ese título de Real, la Real y Pontificia Universidad de México. Aquí era la Real Academia de San Carlos. A lo mejor hoy todavía puedes escuchar ese nombre por el edificio que me parece que es actualmente un museo, ¿verdad, León? Actualmente parece que es un museo, pero o una institución, pero alberga una institución pública. Pero en aquel entonces era la Real Academia de San Carlos y ahí había maestros que venían de la península ibérica a enseñar a la Nueva España, a los pintores mexicanos a pintar. Y realmente hubo muchas buenas pinturas. Si tú visitas, por ejemplo, las catedrales o los edificios coloniales, vas a encontrar pinturas novohispanas a veces hasta muy sombrías. Me acuerdo que hay unas ahí en la Catedral de Cuernavaca. Eh, si tú vas por la calle Miguel Hidalgo y entras a la catedral, hay un templo. Ves que hay muchos templos dentro del conjunto arquitectónico y hay un templo luego entrando a mano derecha. No sé si todavía se puede entrar, pero si entras hay unas pinturas así hasta como que muy oscuras, pero ahí están las pinturas de la época novohispana. Y bueno, llega la independencia y la Academia de San Carlos entró en crisis. Como todo lo que había en nuestro nuevo país, entró en crisis la minería, entró en crisis la agricultura, entró en crisis lo que es la burocracia, también entró en crisis la Real Academia de San Carlos y ¡tarán! Tuvo que cerrar sus puertas. ¿Y quién crees que la rescató?
nada más y nada menos que Antonio López de Santa Anna. Ya lo hemos visto que quién era este pintoresco personaje, pero él rescató la Academia de San Carlos y la convirtió en la Academia Nacional. Y nuevamente importó maestros extranjeros para que le enseñara a mexicanos, ahora ya mexicanos, a pintar. Y se convirtió en una academia de pintura. Después, durante ese periodo, ¿te acuerdas que vimos que en la literatura, también en la pintura, fue la época del romanticismo mexicano? Y no es que pintaran novios con corazoncitos y ositos de peluche que dijeran I love you y con bombones. No, era un tipo de arte que llegó para retratar al pueblo mexicano y sus costumbres. ¿Te acuerdas que vimos que en la literatura se escribió mucho acerca del pueblo mexicano y de sus costumbres durante la literatura romántica? También lo hizo así la pintura. Retrataron también temas históricos, paisajes. Había muchos paisajes bonitos, hay muchos paisajes bonitos en nuestro país. Y uno de los mejores pintores de paisajes de aquella época, de los paisajistas del siglo XIX, fue José María Velasco. Y para más información tú le puedes preguntar a la hermana Yadira, creo que ella te da artes, ejemplos del arte romántico nacional. Y bueno, las preguntas para esta clase son dos. Fue una clase muy pequeña, aunque no ha acabado. Pero las preguntas son, ¿cuál era la escuela de arte más importante que México tuvo cuando llegó la independencia de México? ¿Te acuerdas? La vimos. Y la segunda pregunta es, ¿qué retrata la pintura del periodo romántico? También lo acabamos de ver, así, hace unos instantes. Entonces, esas dos preguntas, contéstalas, ya sea en tu cuaderno, le sacas una fotografía, la adjuntas a Classroom o la escribes ahí en la sección de tareas y la envías. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Y te pongo tu calificación y te la reenvío. Si no te la estoy reenviando antes de que empiece la siguiente clase de mañana, es porque no me llegó. A lo mejor me estás enviando tu tarea y no me está llegando por Classroom. Si me la estás enviando por correo electrónico, yo la voy a revisar hasta el sábado, pero no te voy a retroalimentar, nada más la voy a revisar y te la voy a calificar. Acuérdate, la voy a calificar de la misma manera, nada más que no vas a saber hasta que veas tus calificaciones. Y en Classroom sí te regreso la calificación. Y bueno, como lo prometía al principio de la clase, vamos a ver hoy brevemente para completar la clase lo que es la fotografía. Ves aquí una fotografía, esta fotografía es famosa. Es una mujer que está agarrada en este, digamos, en un pasamanos ahí en el tren. Es una mujer de la época del periodo revolucionario. Ve la expresión, ve todo lo que está ahí. Bueno, la fotografía llegó a México probablemente a mediados del siglo XIX. Hay fotografías de Porfirio Díaz, hay fotografías incluso de la mamá de Porfirio Díaz, por ahí hay una fotografía. Puedes buscar en internet fotografía de Benito Juárez y su familia y vas a ver que hasta es diferente al que nos ponen en las estampitas. Hay fotografía. La fotografía llegó primero en forma de lo que llamaban daguerrotipos. Los daguerrotipos son una especie como de fotografías que se entregaban como en unas laminitas, en unos estuches. No se podían desarmar porque destruías la fotografía. Y ahí está la fotografía de esa época. Después del daguerrotipo se hicieron varios experimentos hasta que llegó la fotografía, que era en blanco y negro. Hoy en día pues es nada más pones tu celular y hasta si va pasando alguien en bici luego y haciendo algo gracioso, pues pum, pum, le pones una fotografía. Pero en aquel entonces no. En aquel entonces se hacía una preparación química, se hacía una preparación para tomar la foto, para sacar la foto de la cámara, para imprimir el negativo y para imprimirla
en algún material y poder sacar la foto. Tan solo el hecho de tomar la foto pasaban horas. Tú por eso puedes ver las fotografías del siglo XIX y principios del siglo XX y la gente está... a lo mejor no eran así, a lo mejor ya tú los conocías en la vida real y pero después de 2 horas estar esperando a que el fotógrafo espérese tantito, ahora muevas aquí, ahora muevas allá, y llegaba un momento en que tú decías, bueno, no quiero foto. Pero bueno, el hecho de tener fotografía era algo importante para las familias. Recuerda que antes se pintaban solamente los reyes, los duques, los condes. Ahora también los reyes, los duques, los condes, los políticos, los presidentes municipales. A veces bueno, también comerciantes de alto rango. A veces por ahí un tendero por ahí que le alcanzaba a ahorrar para una fotografía. Este, entonces salió la fotografía. La fotografía se convirtió en un elemento nuevo, porque ahora ya por primera vez podía la gente tener fotografías de sus reyes que eran mucho más reales que las pinturas que pintaban los pintores, porque acuérdate que los pintores, a lo mejor el rey decía, sácame una pintura donde yo sea alto de 1,90 y en realidad medía 1,60, como pasó con varios personajes de la historia del siglo XVII y XVIII. En el caso de las fotografías eran un poquito más realistas. Y hubo algunos fotógrafos que se atrevieron a fotografiar la vida cotidiana. Y por eso hay fotografías de vendedores, hay fotografías de soldados, hay fotografías de campesinos. Empezaron a fotografiar cosas. Y se convirtieron en buen archivo. Hay mucho archivo de fotografía. Tú puedes buscar en internet el archivo Casasola. El archivo Casasola es el archivo fotográfico más grande de nuestro país, que abarca varias décadas, más o menos hasta ya posterior a la época de la Revolución, y se convirtió en un archivo fotográfico nacional. Entonces ahí se conservan muchas fotografías de todo tipo de la época revolucionaria, tanto los grandes héroes como Pancho Villa o Emiliano Zapata, como también la foto que vimos de las mujeres que participaban en la revolución, de niños, etcétera. Entonces, por ahí en Google Classroom te voy a enviar un par de fotos para que las veas. No tienes que hacer nada con ellas, nada más velas. Entonces, teníamos la fotografía. Ahora, y no voy a hacer una historia de la fotografía aquí, pero hay que recordar también que a nosotros nos gustan los libros con fotos. Los libros de historia con fotos son más fáciles. Aquí hay uno. Tiene fotografías. Esta me parece que es la casa de la familia Cerdán. Una plantación aquí hay. También hay algún general. El Congreso de la Unión. A este tipo de cosas, de fotografías, se llama ilustraciones. Y no es lo mismo ilustrar historia. Cuando tú ilustras historia, tú escribes tu documento y después buscas fotografías imágenes que queden con tu documento. También eso tiene su chiste. No puedes estar hablando de Pancho Villa y poner ahí una fotografía de Emiliano Zapata. O estar hablando del México del siglo de 1910 y poner la Ciudad de México en 1985. La idea de ilustrar la historia es sacar fotografías que acompañen a tu texto para que lo ilustre. Entonces tiene su chiste ilustrar historia y escoger las fotografías, también recordando que las fotografías tienen derecho de autor. Entonces, también los libros lo tienen que pagar, lo tienen que cubrir, y a eso se llama ilustrar la historia. Otra cosa muy diferente es hacer historia gráfica. Es diferente. En la historia gráfica lo que tú haces es, ves una fotografía, por ejemplo, esta es de Álvaro Obregón y su familia. Ves la fotografía. Lo importante para hacer historia gráfica es saber cuándo fue tomada la fotografía. Si se puede saber quién la tomó, está bien, pero por lo menos cuándo fue tomada la fotografía
y en qué lugar fue tomada la fotografía, para evitar fotografías falsas y tratar de hacer historia de una fotografía que no corresponde ni al lugar ni a la época en que tú estás queriendo hacer historia. Entonces tú tomas la fotografía, tú tomas una fotografía que tú encuentres en un archivo, por ejemplo esta fotografía de estos dos niños, tú ves la fotografía, si tienes quién la tomó y tienes la época en que fue tomada, pues ya tienes elementos y puedes empezar a partir de esta fotografía, con su fecha y con su lugar, a empezar a preguntarte cosas como qué pasaba en la región en la época en que fue tomada la fotografía. También puedes poner que no solamente qué pasaba, sino también la característica de la fotografía. Puedes hacer una descripción de los niños. Están serios, ¿ya te fijaste? Están serios, están como si hubieran pasado por una pandemia también. A lo mejor están viviendo la época de 1918, cuando hubo otra pandemia, pero por lo menos están en la época de la revolución y su ropa te dice la clase social a la que pertenecían. No eran de la clase alta, no tienen zapatos, ¿ya te fijaste? No tienen zapatos, están peloncitos, están serios, están en un fondo oscuro. Entonces, a partir de ahí puedes sacar muchas cosas, como qué pasaba en aquella época, que, qué pasaba en el lugar en donde se tomó esa fotografía. Y en este caso de los niños, puedes empezar a preguntarte acerca de qué pasaba con los niños en la época de la revolución. Oímos muchas historias de las Adelitas, oímos historia de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de Venustiano Carranza, Francisco y Madero, pero ¿y qué pasaba con los niños? ¿No existían los niños durante la revolución? Esto prueba de que sí existían, pero ¿qué les pasaba? Y si tú vas a internet, hoy en día hay muchos estudios, o hay estudios sobre los niños, los huérfanos, los niños que fueron obligados a participar en la guerra. Hay otra fotografía por ahí de un niño que está con su uniforme, de la época de me parece que es de la época de la eh, de la revolución, y está vestido con traje de soldado federal. este También puedes preguntarte los niños huérfanos, si hay algún estudio sobre o algún archivo donde se registre más o menos cuántos niños se murieron, porque murieron muchos niños durante la revolución. Entonces, de ahí y en otras fotografías puedes encontrar mujeres, la participación de la mujer en la revolución. Puedes encontrar si realmente Emiliano Zapata todo el tiempo estaba bien arregladito, y vas a encontrar otras fotografías que nos muestran que no siempre era así, y siempre serio. Si tú ves las fotografías de Emiliano Zapata, siempre serio y sobrio, y en cambio ves las de Pancho Villa, y ahí vas a encontrar sonrisas, vas a encontrar expresiones de sentimientos en las fotos de Pancho Villa. Entonces, ilustrar la historia es agarrar un texto y enriquecerlo con fotos. Hacer historia gráfica es agarrar una foto y a partir de esa foto, sabiendo dos elementos, fecha en que fue tomada y lugar en que fue tomada, y de ahí extraer historia, empezarle a hacer preguntas a la foto y empezar a escribir historia a partir de esa fotografía. Y bueno, con esto termino la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos el día de mañana.